Se los anunciaba antes de la tanda, es momento de entrevista y ya recibo al director del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba. Gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a abordar varios temas. Hay uno que ha estado de manera lateral en la agenda, es un tema de seguridad, como es el de robo a cajeros, pero que tiene mucha relación con el trabajo que están haciendo ustedes también de inclusión financiera. Entonces, le pregunto justamente cómo están evaluando y cómo están trabajando ustedes con el Ministerio del Interior este tema ante el aumento de casos de intentos de robo. Hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior y también el Banco Central del Uruguay en la definición de todo lo que es las características que hacen al funcionamiento del sistema de entintado, cuyo instructivo va a estar emitiéndose en los próximos días. Y al mismo tiempo también se ha venido trabajando conjuntamente con los bancos, tanto el Banco República como los bancos privados que administran las redes de cajeros automáticos, y ellos ya han venido avanzando y al día de hoy tenemos una cobertura de cajeros entintados muy amplia. ¿De cuánto más o menos? Y estamos aproximadamente en torno a las 2/3 partes de los cajeros ya están entintados. El Banco República en concreto, por ejemplo, tiene definido un cronograma que ha venido cumpliendo ya en los últimos meses, por el cual a fin de año ya va a tener toda su red de cajeros entintados. O sea, ¿Dónde están los nudos para que salga este instructivo que fue anunciado hace bastante tiempo? No, bueno, pero que independientemente del instructivo, lo importante es remarcar que se avanzó y que al día de hoy tenemos una cobertura importante de los cajeros entintados. El proceso que va desde la definición del tipo de tinta, que ha tenido también sus ajustes por parte del Banco Central. Porque hay que importarla. Hay que importarla, hay distintos tipos de tinta y eso hay un montón de especificaciones técnicas que se han ido ajustando porque también en el mundo esto ha ido avanzando y es un área muy dinámica. Pero bueno, sobre esa base se ha venido trabajando y es lo que va a ser parte del instructivo. Pero más allá de eso, lo importante es tener presente que hoy tenemos una cobertura muy amplia de los cajeros entintados y que sobre fin de año el objetivo es que esté, digamos, todos los cajeros que están expuestos a situaciones de riesgo van a estar con el sistema entintado. ¿Qué es una situación de riesgo? Porque ha ido variando. Al principio, las bandas que comenzaron a robar, esto lo ha dicho el Ministerio del Interior, eran bandas de extranjeras y que de repente iban a cajeros que no estaban muy próximos a gente. De repente, después ha ido variando porque han entrado a operar otras bandas. Entonces, ¿cómo definen cuáles son los cajeros expuestos? Y bueno, por ejemplo, un cajero que está dentro de una sucursal bancaria, que funciona solo en horario de atención al público, es un cajero que no está en el mismo nivel de exposición al riesgo que lo que puede ser un cajero que de repente está en la misma sucursal pero está del lado de afuera y que tiene un funcionamiento durante las 24 horas. Son distintos criterios que uno puede definir. Recientemente el Banco República, por ejemplo, instaló en algunas localidades del interior cajeros dentro de las propias seccionales. ¿Esa es una solución a futuro? No, digamos, son distintas alternativas, distintos mecanismos, distintas opciones que se vienen trabajando a los efectos de poder combatir un problema que no es solo de Uruguay, ¿no? Porque digamos, esto está presente a nivel internacional. Europa es un caso en el cual las explosiones de cajeros comenzaron mucho antes que aquí. Y que todavía hoy siguen teniendo dificultades. O sea, no es un problema que esté afectando solo Uruguay y ni que hablar la región, ¿no? Y en el último Chile, tiempo Argentina, ha habido Brasil. un corrimiento hacia localidades, por ejemplo, Los Cerrillos, Solís de Mataojo, en que tienen un solo cajero de repente. ¿Eso qué dificultades extra trae para las previsiones que están haciendo ustedes? Bueno, en esos casos, por ejemplo, cuando normalmente se trata de cajeros del Banco República, el Banco República ha flexibilizado las posibilidades para poder realizar retiros dentro de la propia sucursal. Se ha, digamos, priorizado esos casos a los efectos de la reposición de los cajeros. Y también es bueno, digamos, conocer y que la gente, digamos, que todos estemos en conocimiento de que existen otras alternativas, además de los cajeros, para sacar dinero. Es decir, el concepto es de un punto de extracción de efectivo, que puede ser un cajero, pero puede ser también una red de cobranzas, Hábitat, Red Pagos. ¿Pero cuánto se usan esos formatos? ¿Cada vez más? Cada vez más. Y de hecho, digamos, el tener disponible cualquier local de las redes de cobranza para poder realizar un retiro, en la medida que las personas vayamos
conociendo la disponibilidad de esa alternativa, cada vez se usa más. Muchas veces sucede que de repente uno ve una cola en un cajero que está en un determinado lugar y al lado tiene un lugar de extracción. Media cuadra tiene un local de una red de cobranza que está vacía. Y lo que sucede es que muchas veces de repente no se conoce la posibilidad de realizar el retiro en el local de cobranza. Y también se han ido desarrollando otras alternativas, que es lo que se conoce como el cashback, que es la posibilidad de, contra una pequeña compra, realizar un retiro. Y eso está disponible hoy, por ejemplo, en algunas de las redes de farmacias que están, que operan en el país, y es una modalidad que se va a ir extendiendo para que tengamos otras alternativas. Porque es bueno reconocer que estamos teniendo una dificultad en materia de las situaciones de explosiones de cajeros, pero al mismo tiempo, cuando uno mira, ¿no?, y hace un análisis un poco más de mediano plazo, una visión un poco más estructural, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en cuanto a la disponibilidad de puntos de extracción de efectivo? Y hoy estamos mejor que lo que estábamos hace 4 años atrás. ¿Por qué es esto? Porque, considerando, por ejemplo, la información que publica el Banco Central, la cantidad de retiros, las veces que vamos a un cajero o a una red a hacer un retiro efectivo, aumentó en estos últimos 4 años un 15%. En tanto que los puntos de extracción de efectivo aumentaron un 70%. Claro. O sea, hoy tenemos más puntos de extracción de efectivo por cada retiro que realizamos que lo que teníamos antes. Es bien interesante en un contexto en el que todo este tema de los cajeros le ha valido una nueva crítica al sistema de inclusión financiera, críticas hasta políticas. Por ejemplo, recuerdo el senador Javier García que decía que el gobierno obliga a usar un sistema el cual el Estado no puede garantizar su seguridad. Y hay mucha crítica de mucha gente que dice, bueno, ahora estoy obligado a utilizar la inclusión financiera, a cobrar por mi tarjeta de débito, pero en realidad no tengo cajero donde extraer la plata. Claro. En realidad esa es una forma de contrastar esa información. En esos casos yo creo que siempre es bueno recurrir a la evidencia y a las cifras y evaluar en base a las estadísticas oficiales que están disponibles. Y esa afirmación no se sustenta, lo cual no quita reconocer que es necesario seguir mejorando, porque sobre todo a nivel del interior, en las pequeñas localidades, ese es un punto que nosotros siempre hemos reconocido que es necesario avanzar y mejorar, reconociendo los avances, pero porque no solo, digamos, en estas localidades pequeñas, el problema no es solo la extracción de efectivo. En las localidades pequeñas muchas veces es difícil pagar una factura. Sí, o que haya POS disponible. Sí, pero inclusive, aunque yo me quiera mover en el mundo del efectivo, ir a pagar una factura de la UTE12, muchas veces no hay un lugar donde poder realizar el pago y me tengo que trasladar porque en esas localidades pequeñas no hay disponibilidad de servicios. Eso también, cuando hablamos de inclusión financiera, estamos hablando de la posibilidad de extender la infraestructura de pagos electrónico, por ejemplo, y permitir y facilitar que esas cosas también se puedan desarrollar. Bien. ¿Cómo hace poco, y cambiando un poco de tema, hace poco anunciaron un acuerdo para la reducción de aranceles a los comercios, también para reducir el tiempo que tienen que pagarles, para recibir dinero, digamos, y esa era una de las principales críticas que tenían los comerciantes de repente al sistema? ¿Cómo cree que va a impactar esta decisión? Y yo creo que lo que es importante en este proceso, que fue una negociación larga. ¿Están evaluando ya impactos? Que comenzó el año pasado con las gremiales representativas de los comerciantes y con las instituciones financieras, haber podido llegar a un acuerdo que fue acompañado por todas las gremiales representativas de los comerciantes, desde Cambadu, CEDU, que agrupa a los comerciantes del interior, la Cámara de Alimentación, la propia Cámara Nacional de Comercio y Servicios, como gran agrupamiento de todas las cámaras. O sea, realmente tuvo una base de apoyo muy importante, en un acuerdo que significó una mejora directa e inmediata para los comerciantes, en términos de las condiciones en las cuales utilizan los medios de pago electrónico, y sobre todo los más pequeños, que es el foco de nuestra preocupación, porque el proceso de inclusión financiera, más allá de las críticas que algunos actores del sistema político pueden realizar, es un proceso que va en la dirección de la modernización de las economías en el mundo, en una economía que es cada vez más digital y que cada vez se usan más los medios de pago electrónicos. ¿Cuál es la preocupación que tenemos que tener desde las políticas públicas? Es que ese proceso de modernización no vaya dejando gente por el camino, y en particular no vaya dejando comercios, sobre todo los más chicos, que son los que no tienen capacidad de negociación, los que siempre tuvieron peores condiciones de acceso a la utilización de esta tecnología. Y este acuerdo, por ejemplo, significó una reducción directa para los pequeños comercios, que el arancel que hoy pagan de tarjeta por aceptar tarjeta de débito bajó al 1,3%. Hace unos años estaba en el 7%. Y definió un cronograma por el cual
en un plazo corto va a llegar este arancel al 0,85%, lo cual nos va a ubicar en los países de la región con aranceles más bajos en débito. Y esos son avances que creo muy importantes para los comerciantes que puedan de alguna manera incorporarse a este proceso de modernización que es inexorable, porque esas son las tendencias que imponen los consumidores, no lo impone la ley, sino los propios consumidores con sus decisiones. Martín Valcorba, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes.